necesidades de los estudiantes y se define la ayuda pertinente en base a la evaluación psicopedagógica, que luego vamos a ver de qué se trata. También otra norma es la Ley General de la Persona con Discapacidad 29973, cuyo artículo 37, el numeral 37.1 específicamente, establece que las instituciones educativas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema educativo nacional están obligados a realizar las adaptaciones metodológicas y curriculares. Entonces, con esto queremos decir de que cada uno se ponga a pensar hasta qué punto es que sí estamos haciendo estas adaptaciones, porque de hacerlas, estas se tendrían que visualizar. Cuando el especialista Vidal, cuando el directivo hace los monitoreos en las aulas, se tendría que visualizar estas adaptaciones, ¿no? Entonces, en pocas palabras, son ajustes que se hacen o complementos para dar respuesta a las necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad. ¿Qué es entonces esto de las necesidades educativas especiales? Vamos a decir claramente que un estudiante tiene una necesidad educativa especial cuando vemos que presenta dificultades mayores que el resto de sus compañeros, ¿no? Y que por lo tanto tiene dificultad para acceder a los aprendizajes que le correspondería a su edad. Entonces me doy cuenta que hay una diferencia bien notoria, bien marcada en cuanto a lo que se espera a su edad y entre lo que de repente viene desarrollando, ¿no? Es necesario, profesores y directores, tener claro que estas necesidades educativas especiales pueden estar asociadas a discapacidad o podrían no estar asociadas a discapacidad. Fíjense aquí a la derecha, por ejemplo, cuáles sí están asociadas a discapacidad y que por lo tanto pertenecen a la población denominada personas con discapacidad. Estaríamos hablando de la discapacidad intelectual, la discapacidad física, la discapacidad sensorial, si nos referimos a la auditiva, la visual, que nosotros conocemos como ceguera, sordera, ¿no? Y también está considerado el trastorno del espectro autista. Si ustedes tienen este tipo de estudiantes en sus aulas, entonces hablamos que tienen estudiantes con necesidad educativa especial asociada a discapacidad. Pero existe también otra población que no necesariamente es que tenga una discapacidad, pero sí tiene una necesidad educativa especial. Y este es el caso de, por ejemplo, los estudiantes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Aquellos que tienen dificultades específicas en el aprendizaje, sea una discalculia, dislexia, disgrafía, dislalia, disortografía, en fin. También están las poblaciones vulnerables, como aquellos casos de enfermedades, víctimas de violencia, extrema pobreza. Sí, esta población o aquellos que tienen adicciones, sobre todo en la juventud o ya mayorcitos, ¿no? Que sí, pues justamente sí tienen necesidades educativas especiales, pero esto no significa que tienen una discapacidad, ¿no? Y como ven, también están aquí ubicados los estudiantes con altas capacidades que llamamos también superdotados o los de talento y superdotación, bueno, en fin. En todo caso, cuando hablamos de estas necesidades educativas especiales, lo más común que nosotros vamos a encontrar y cuyo el equipo SAN está orientado a dar asesoramiento y brindar orientaciones es justamente en las instituciones en donde haya estos casos, como la discapacidad intelectual, auditiva, visual, TEA, que nosotros normalmente acostumbramos decir autismo, es el trastorno del espectro autista, y también el talento y superdotación. Sí, definitivamente este tipo de necesidades educativas especiales, estos tipos de discapacidad, ameritan a que todos tengamos que realizar las adaptaciones para que ellos puedan acceder también a la educación, porque es un derecho de todo ser humano, lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, acá en la discapacidad intelectual, ustedes están visualizando la imagen de una niña con síndrome de Down, y es que justamente el síndrome de Down pertenece a la discapacidad intelectual, pero también tenemos estudiantes que no necesariamente tienen un síndrome de Down, ¿no?
sino que más bien presentan una discapacidad intelectual típica o pura, como decimos, ¿no? Y sí se va a notar. ¿Por qué se va a notar? Porque su desarrollo generalmente se manifiesta a través de un retraso en el lenguaje, en el desarrollo psicomotor, una parte cognitiva, pero la idea es que no nos fijemos en solamente lo que no puede o cuál es su dificultad, sino más bien recojamos todas esas posibilidades que ellos tienen. Por ejemplo, son muy amorosos, son muy inocentes, son muy empeñosos en su trabajo. Cuando ellos se encuentran, como se dice, el hilo conductor de lo que tienen que hacer, ellos son muy leales, muy fieles, o sea, tienen muchas bondades también, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la discapacidad física, y no necesariamente son personas que tienen que estar solamente en una silla de ruedas, sino que depende, ¿no?, cuál de sus extremidades han sido afectadas. En este caso es una paraplegia, probablemente porque no camina, vemos que está en una silla de ruedas, están afectadas sus extremidades inferiores, pero puede haber el caso también de que su afectación sea de uno de los hemisferios, o sea, vamos a decir el brazo y la pierna derecha o el brazo y la pierna izquierda. Aquí están todos los casos de parálisis cerebral. Por ejemplo, puede que la mayoría de estos casos, la mayoría es que tiene afectada una de sus extremidades o dos, y si el caso es severo, entonces vamos a hablar de una cuadriplegia, probablemente que estén afectadas sus 4 extremidades, ¿no? Pero bueno, acá por la foto que podemos visualizar es solamente los miembros inferiores y por lo tanto es una paraplegia, es una discapacidad física. Aquí no viene ningún compromiso intelectual ni otro tipo de afectación, o sea, es físico y todas las adecuaciones o adaptaciones se tendrían que hacer considerando entonces estas características, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, en este dibujo representando a la discapacidad auditiva, y hacemos mal cuando decimos a todos que son sordos, porque probablemente desconocemos de que hay niveles de afectación. Algunos quizás tienen hipoacusia, es decir, que tienen restos auditivos, y dependiendo de cuándo es que han adquirido esta discapacidad y el grado de afectación, es que vamos a hablar si escucha muy poco o si escucha, por lo menos tiene restos para... Hay personas que con esta hipoacusia, cuando tienen hipoacusia dentro de la discapacidad auditiva, no pueden percibir algunos sonidos de algunas letras o fonemas, vamos a decir, algunos sonidos, y escuchan una cosa por otra. Hablaremos de una hipoacusia leve, ¿no? Pero también podría haber personas que por más que gritas, por más que algo, tú les dices lo más claro posible, y sí, pues está afectado probablemente el oído interno, y vamos a ver de que no va a comprender como esperamos esta expresión oral que nosotros hacemos. Ellos no lo van a comprender como esperamos, entonces sí estaríamos hablando ya de una sordera, ¿no? Entonces no todos son sordos, algunos tienen, y la gran mayoría quizás tienen restos auditivos, y habrán visto jóvenes en sus instituciones que de repente o tienen implante coclear o utilizan audífonos, o sea, no todos tienen en esa misma dimensión esa discapacidad auditiva con la que ellos traen, ¿no? La discapacidad visual, igual, no todos son ciegos, porque decimos, el estudiante, sí lo he visto, pero que cieguito, ¿no? Y a todos le damos esa denominación. En realidad sería muy bueno y sugerente dejar esas etiquetas, ¿no? Y un poco ver más bien sobre sus posibilidades, y lo que ellos, y tantas cosas lindas que pueden hacer, y seguro ustedes también lo ven de cerca. Entonces tenemos dentro de la discapacidad visual la baja visión, y también tenemos la ceguera total, ¿no? Otro muy conocido y cada vez más común, estuve viendo un video justamente anoche que trataba de elegir uno para compartir, es de que si antes nacían por cada 1000, nacían 1 o 2 personas con autismo, ahora se está viendo que más o menos es por cada 100 que nace uno, y han visto que hay bastantes casos, ¿no? Al menos vemos en las instituciones inclusivas y también en los CEBES que está poblado por bastantes personas
con este trastorno del espectro autista. Ellos principalmente, ¿qué es lo que tienen afectado? ¿O cuál es su limitación principal? Es la comunicación y por ende esa interacción social. Es un error pensar de que ellos están en su mundo o de que ellos se han desconectado. No es cierto. Ellos están en este mundo y ellos perciben y más bien se sienten incomprendidos, ¿no? Y muchas veces cuando habremos observado algunas rabietas, algunas conductas inapropiadas, lejos de juzgar qué está lo que pasando, tendríamos que ver cómo evitar. ¿Por qué es que reacciona así? ¿Será que se siente frustrado, incomprendido y no tiene otra forma más que comunicar eso? Porque justamente hemos dicho que esta limitación característica en el autismo justamente es la comunicación. Entonces le cuesta mucho ser comprendido y comprender también muchas cosas. Pero ellos son, como característica principal, también tienen una memoria excelente a nivel visual. Son bastante visuales, todo lo que ven, todo lo van a interpretar mucho más rápido que aquello que se le pueda decir o explicar, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir viendo luego. Decirles que hasta acá, hasta donde estamos hablando del TEA, hablamos de necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, pero en cambio esta que está a la derecha, que es el talento y o superdotación, obviamente no es una discapacidad, sino más bien es en relación a es un error, vamos a decir de que un niño muy inteligente o que sobresale en algo ya le decimos es un genio, ¿no? Este niño es superdotado. En realidad el talento es una cosa y la superdotación es otra, ¿no? El talento es, por ejemplo, cuando vemos que tiene pues justamente esa naturaleza, ese niño tiene como un regalo, ese arte, digamos, para bailar o para cantar, oye, o qué bien que un deportista calificado, digamos, o qué bien que nada ha destacado en el deporte. Cuando tiene una habilidad específica, ese es un talento que él ha denominado y lo hace como nadie, es único, ¿no? Pero eso no lo convierte en superdotado. Superdotado más bien es cuando tiene la combinación de varios agentes. Por ejemplo, aparte de tener una inteligencia muy alta, no solamente es eso, sino también tiene habilidades comunicativas y lidera un grupo, no todos lo siguen. Y ojo, no necesariamente es el primer puesto de cada salón, ¿no? Sino justamente a veces viene acompañado incluso de algunas dificultades en la conducta. Y más bien cuando veamos un muchacho con este tipo de características, veámoslo como un candidato más bien para poder ser tratado en este sentido y de responder a sus necesidades, no fijándonos en lo malo, sino más bien en todo lo que podría estar trayendo dentro de y nosotros no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, esto en cuanto a las generalidades que podemos hablar cuando hablamos de las necesidades educativas especiales. Ahora, es necesario también que ustedes conozcan de que esta discapacidad que presenta el estudiante en cualquier nivel, en cualquier modalidad, tiene que ser acreditada. Tiene que acreditarse como nosotros nos identificamos con un DNI. Yo no puedo a los años que tengo presentarme con mi partida de nacimiento o decir, pero no, olvidé el DNI, pero por acá tengo mi libreta militar, ¿me sirve? Porque ahí dice mi nombre, ahí está mi foto. O sea, en realidad un documento legal para acreditar esta discapacidad es el certificado de discapacidad, es el informe médico. No así estos certificados que por ahí saben llegar y queriendo acreditar, porque un médico nos da un certificado médico, no estamos diciendo, un certificado de discapacidad. Y esta acreditación la tiene que exigir el directivo en cualquier nivel y modalidad, por eso lo estamos tocando. No es válido los certificados de médicos particulares como estos. No, tiene que ser de una institución, sea un hospital nacional o sea una clínica, pero que sea de una institución autorizada para que puedan los estudiantes acreditar. ¿Por qué les decimos acreditar? ¿Por qué es necesario que lo acrediten? Porque justamente como se vienen implementando las normas, los SANE, que bueno, no tenemos tantas normas en realidad, pero las que se están implementando justamente está acreditado a que, como he leído en el Decreto Supremo 011, por ahí dice que el SANE va a dar atención
a las instituciones que incluyan estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. No es que los va a atender a los estudiantes, porque no son sus alumnos. Los alumnos son de ustedes o de donde están matriculados, ¿no? Pero el SANE va a asesorar y capacitar a esas instituciones que hayan acreditado. ¿Quiénes tendrían que acreditar? El directivo tendría que exigir a las familias a que, por favor, acrediten. Si bien es cierto, no es un requisito para la matrícula, no se condiciona, pero en la 665 justamente refiere de que se tiene que dar un plazo, si no lo tiene en el momento, desde que lo matricula hasta 6 meses para que el papá pueda acreditar esa discapacidad. De tal forma que yo, directivo de CEPRO, puedo decir que tengo 5 estudiantes acreditados y así tenga uno que esté acreditado, entonces sí podemos acceder al servicio del SANE. De lo contrario, el SANE no va a estar en la obligación de atender porque su función es aquellos que acreditan discapacidad, ¿ya? Entonces ya estamos acercándonos un poco a lo que hace el SANE y justamente el SANE va a elaborar 2 documentos importantes. En aquellas instituciones donde ya se ha acreditado la discapacidad del estudiante, corresponde que el SANE tenga que elaborar tanto el informe psicopedagógico como el plan de orientación individual para que a partir de estos 2 documentos se hagan las adaptaciones curriculares. No es que yo veo a ver cómo tengo acá el módulo y me doy cuenta que esto lo podría adaptar así, como calculando porque tengo idea. No, no funciona así. Dentro del marco normativo exige, como hemos leído en la primera diapositiva, de que es en función al informe psicopedagógico. ¿Y qué considera, qué información trae en el informe psicopedagógico? Justamente es una caracterización del estudiante. Es como desmenuzar profundamente, a ver, el estudiante X y tiene estas fortalezas, tiene estas debilidades, esta ha sido su trayectoria en el sistema educativo, esta parte ha sido a nivel familiar, con quiénes vive, cuántos hermanos tiene, cuánto tiempo tiene libre, quién se dedica al joven, en este caso al joven o adolescente. Todo eso es como tomarle una foto del momento del estudiante y sale el informe psicopedagógico. Y a partir de ese informe psicopedagógico que tiene que conocer el docente de aula, porque no es un documento que lo hace el SANE y se lo va a archivar para cuestiones de monitoreo, sino más bien para darle uso en las instituciones inclusivas. ¿Quién lo va a utilizar? Lo va a utilizar el docente de aula porque lo van a compartir, lo van a socializar y se va a dar cuenta que este plan de orientación individual que tiene una vigencia de 1 año va a estar en relación al informe psicopedagógico. Pero ¿qué es lo que va en el plan de orientación individual? Es ahí donde vienen esas proyecciones educativas. Es ahí en donde vienen esas proyecciones laborales, ahora que está en el CEPRO, ¿no? Entonces, si va a un CEPRO, tenemos un objetivo, tenemos una meta y vamos a ver qué son aquellas adaptaciones que se van a considerar desde las recomendaciones del SANE y las van a tener que trabajar junto con los docentes de aula para que cuando llegue fin de año, especialista Vidal, que hace los monitoreos y los directores, se vea de si se han concretado esas adaptaciones que están plasmadas en este POI o Plan de Orientación Individual. Porque si no estamos haciendo esto y pretendemos que el estudiante pase de un módulo, luego pasa al otro, es como nosotros, vamos a la universidad a una carrera, luego vamos a otra carrera, luego, ¿y cuándo llegamos a la meta, que es insertarnos laboralmente? ¿Cuándo llegamos a la meta? Si no es la inserción laboral, supongo yo que la otra meta es que se incluya entonces a nivel familiar, pero también teniendo un rol en su familia de apoyo, de asistente, finalmente que se incluya también en su familia, ¿no? Siendo útil, como todo ser humano, queremos sentirnos de aportar, de hacer y de proyectarnos. Entonces, estos 2 documentos son importantes, lo hace el SANE, sí, pero siempre en coordinación con el docente de aula. Entonces, el SANE propiamente, ¿qué es lo que hace? Asesora y capacita. ¿A quiénes? A los profesionales, docentes y no docentes, porque no debemos también de seguir, el docente SANE pase al aula donde está el muchacho con discapacidad y las demás aulas
tienen que conocer todos estos temas porque de pronto van a tener un estudiante incluido cualquiera de nosotros. Entonces las puertas tienen que estar abiertas para todos, no solamente docente sane, puente al aula del docente inclusivo, como no me gusta escuchar, porque no es que sea docente inclusivo, la institución ya es inclusiva por naturaleza porque atiende a la diversidad, ¿no? Entonces, principalmente asesoran y capacitan, ya aquellos que tienen discapacidad, sí, pero que sean leves y moderadas, porque sabemos que los casos severos o multidiscapacidad también ya no corresponde a esta población que se incluye, sino ellos más bien se matriculan y desarrollan sus estudios en un CEL, ¿no? Entonces, dando algunas pautas generales, ya hemos conversado de manera muy general, porque en 2 horas no es suficiente, pero sin embargo es necesario decir que si tenemos estudiantes con discapacidad sensorial auditiva, sea sordera total, sea hipoacusia o en el grado que esté afectado, es necesario considerar en todo momento el utilizar un lenguaje simple y directo. Debemos de repetir la información si es necesario, o sea, asegurarnos de que nos esté comprendiendo. Sería muy interesante de que aprendamos el uso del lenguaje de señas, ¿no? Y que vayamos practicando. Esto siempre con el apoyo del docente SANE, ¿no? Usar videos con subtítulos para que lo pueda comprender, podamos inducir a la lectura, así también el uso de pictogramas, que son imágenes o figuras. Esto es como una sugerencia general. Si hablamos de los estudiantes con discapacidad intelectual, en cambio, ¿qué es lo que debo considerar? Utilizar también un lenguaje simple, concreto. Voy a tener que repetir la información si es necesario y no solo una vez, probablemente 2, probablemente 3. Yo tengo que ver cómo dosifico esa actividad que está preparada o orientada para un grupo, cómo la dosifico para lo más comprensible posible, quizás con apoyo de organizadores visuales, de tal forma que sea de fácil comprensión y digerible para el estudiante, porque ya estamos entendiendo que es una discapacidad intelectual. También es sugerente usar videos, material visual no recargado, ¿no? Y obviamente darle mayor tiempo, porque sí vamos a tener que tener paciencia en cuanto a los ritmos que tienen los estudiantes con discapacidad intelectual. Si hablamos de los estudiantes con TEA o con trastorno del espectro autista o autismo que decimos, también para ellos necesitamos utilizar un lenguaje simple, directo. Los estilos de aprendizaje personal es que lo vamos a tomar en cuenta porque cada uno es una individualidad. Para ellos, sobre todo, bastante uso de los pictogramas porque hemos dicho que son visuales, ¿no? Ellos interpretan muy rápido, son muy hábiles, muy observadores de todo lo que es visual. Entonces, los videos, las imágenes nos va a venir muy a pelo, digamos, para este tipo de trabajo, porque si nosotros le vamos a presentar, por ejemplo, dentro de la actividad puro texto, blanco y negro, o sea, no le estamos ayudando, pero si yo agrego dibujos, como luego Glenda les va a poder presentar en los ejemplos, ustedes van a ver que eso se hace atractivo incluso para todo el grupo, no solamente para él, ¿no? Y tomar mucho en cuenta esto del manejo y control de su conducta, porque si de pronto ocurren esas conductas disruptivas, porque justamente nosotros no estamos trabajando mucho en prevenirlas, sino más bien en qué hacer cuando ocurra esa conducta. Pero en realidad lo que nosotros tendríamos que pensar es cómo evitar a que ocurra esas conductas disruptivas o conductas inapropiadas que nosotros hablamos. Ahora entonces vamos a poder observar este video y a partir de este momento yo, le paso el espacio a Glenda, que ella es docente del equipo SANE del Manuel Duato, quien va a compartir desde acá hasta las adaptaciones curriculares propiamente, ya utilizando ejemplos de su modalidad, de su contexto, y yo les ruego que vayan poniendo en el chat todas sus inquietudes para nosotros recogerlas y poderlas responder al final e irnos tranquilos, ¿no? Mientras ustedes van a observar este video denominado El color de las flores, nos gustaría que vayan haciéndose las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más le ha impactado? ¿Qué medidas se han
tomado para posibilitar que el estudiante del video asista a la institución educativa con sus compañeros de edad, y si tuvieras un estudiante con esas características, ¿qué harías? Entonces vamos a observar el video y luego Glenda se queda participando con nosotros. Bienvenida, Glenda, de paso. Vamos a observar el video, ¿bien? Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Ah, bien, empieza la lectura. ¿Quién quiere seguir leyendo? Ale. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Claro. Buscar componentes del color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, le dijo... ¿te ves aparte? El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar. ¿Alguien quiere? No me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito más. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo Muchas gracias por la invitación, señor Genaro Vidal, especialista a nivel de la modalidad TTP, también a la especialista de EVE, Yadira Garcés, por la invitación que me han hecho. Sí, en el video que hemos podido ver, creo que sí puedes proyectar el PPT. Gracias. ¿Se puede proyectar el PPT? Sí. Hemos podido ver a este estudiante
más que todo que sea por la modalidad, veamos por la condición del estudiante. Es un estudiante con discapacidad visual y muchos de nosotros ya hemos podido responder estas preguntas que se plantearon al inicio del video, donde más que ello nos estamos preguntando cómo este estudiante con discapacidad visual se ha presentado esta necesidad educativa especial y cómo va a poder dar una respuesta educativa. En este caso, él ha ayudado con sus padres, con la docente, también en algún momento ha podido responder esa necesidad educativa especial por la condición. Si bien es cierto, se ha venido indicando las discapacidades, vamos a un poquito a ver este punto de la discapacidad visual, ¿no? Que es un tipo de discapacidad tipo sensorial, definida como el resultado de la disminución o pérdida de funciones visuales de una persona y de las barreras presentes en el contexto que desenvuelve, ¿no? Hay dos tipos, vemos la condición que afecta a la percepción de imágenes, que es tipo parcial o total. Según la OMS en el 2016 nos indica que una persona con baja visión es la que tiene una deficiencia significativa en el funcionamiento visual y aún después del tratamiento contiene una agudeza visual. En el caso de tomando como referencia la Organización Nacional de Ciegos, bueno, tomamos como referencia este video que es de la OMSE de España, en el 2016 nos indican pues también que hay aquellas personas que no ven nada en absoluto, como en el caso del ejemplo que hemos podido ver, o solamente tiene una ligera percepción de la luz y puede ser capaz de distinguir entre la luz y la oscuridad. Frente a esa necesidad educativa especial, se planteaba el interrogante cómo ver los colores. Y muy bien nos pudieron dar una respuesta educativa a ello. Si continuamos el PPT, eso se nos va a presentar en nuestras aulas, en los centros, se va a presentar ese tipo de necesidades educativas especiales. Pero vamos a, como bien lo indicaba la especialista Yadina, nos indicaba que en el aula, para empezar, cada persona somos diferentes de una de otra, tanto físicamente, también como actitudes, valores, etc. Y también nos decía algo muy importante, porque tenemos que ver más que la debilidad o dificultad de la persona o la carencia, tenemos que ver la potencialidad de esa persona y cuánto ella puede llegar y cuánto nosotros podemos, de cierta manera, sacar la potencialidad que tiene esa persona. Entonces, vemos en nuestras aulas que hay diferentes tipos de necesidades educativas. Necesidades educativas comunes, que son las que tenemos todas en algún momento. Por ejemplo, un estudiante se matricula en un módulo nuevo para él, está iniciando. Todos los estudiantes, de manera que conforman esta aula que está iniciando, presentan ese tipo de características, ese tipo de necesidad educativa común, porque es algo nuevo para él. Entonces, frente a esa necesidad educativa común, hay una exigencia en el currículum. Es decir, son necesidades educativas generales que se presentan ante un nuevo conocimiento en el proceso de aprendizaje. También vamos a encontrar necesidades educativas individuales. Entonces, son estudiantes que aprenden de diferente manera. Partiendo que todos somos diferentes, tienen intereses, capacidades propias, sus estilos y ritmos de aprendizaje son variados, por lo que la respuesta ante el currículo va a ser diferente. Y tenemos este grupo que ha sido este estudiante que hemos podido ver, que son las necesidades educativas especiales. Se refieren a aquellas necesidades educativas que no pueden ser resueltas a través de un recurso metodológico, que habitualmente pues lo utilizamos, donde el docente requiere de adaptaciones que permitan acceder a los aprendizajes y pues dar una respuesta educativa de la calidad y a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Visto este punto como necesidad educativa especial, vamos a ver entonces cómo podemos dar esa respuesta educativa frente a esa necesidad como hemos podido visualizar en ese ejemplo, en el video. Entonces, las adaptaciones curriculares pueden ser de tres tipos. Puede ser a nivel de acceso,
a nivel pedagógico y a nivel curricular. Y vamos a ir viendo, pasando los PPT y van a poder darse cuenta mediante ejemplos que ustedes lo han visualizado, lo han trabajado en sus aulas. Entonces, las adaptaciones a nivel de acceso se refiere a ajustes que se realizan en la organización de los espacios educativos, como rampas de acceso, pasamanos, entre otros, y al mobiliario específico para que el estudiante pueda acceder. También tenemos que otra modalidad a nivel de acceso es incorporar el uso de espacios de apoyo, los denominados sistemas aumentativos alternativos de comunicación, SAC, que son también ahí podemos encontrar los pictogramas, como que bien lo refirieron en un comienzo, y también podemos encontrar el sistema braille, lengua de señas peruanas, y materiales específicos para el uso, que es la regleta, el punzón, bastones, audífonos, puntero electrónico, etc. Todo lo que va a favorecer para que esta barrera, que es propiamente de la arquitectura o el acceso a lo que él quiera aprender, pues pueda derribarse y pueda acceder al aprendizaje. Entonces vamos a ver un ejemplo. Las rampas de acceso, como lo pueden visualizar, entonces vemos las rampas de acceso a nivel podemos ver al ingresar al centro. Muchas de las instituciones ya tienen esas rampas de acceso. También vemos las barandas a nivel de los servicios higiénicos. Si el estudiante pues tiene movilidad o poca o nula, en este caso, ya sea con la silla de ruedas, puede acceder al servicio higiénico. También vemos unas líneas, esto seguro lo han visto en el Metropolitano, o generalmente lo he visto en el centro de Lima, estas vemos con textura, y es un camino amarillo donde indica, especialmente para la persona con discapacidad visual, el camino, en este caso es el camino hacia los paraderos del Metropolitano, o también semáforos con señales auditivas, donde pueden dar tanto para que pueda pasar o no, y es una señal de alarma, ¿no? También vemos que los servicios, tanto como lavamanos, tienen el tamaño adecuado para que en este caso el estudiante pueda acceder, y en este caso, ¿no?, con su silla de ruedas. También los sistemas específicos que hemos visto, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, los SAC. Ahí vemos el lenguaje de señas peruanas, vemos también el sistema braille, vemos bien Tadoma, que es un sistema pues de comunicación especialmente para las personas sordociegas. Las PECs, que lo podemos utilizar para los estudiantes con trastorno del espectro autista, en este caso, en su sistema de comunicación. También los recursos de apoyos específicos, la grabadora, especialmente para los estudiantes con discapacidad visual, es muy importante poder utilizar este recurso, que va a ayudar mucho. Me acuerdo, si ustedes si quisieran de verdad, si quisieran dar un tiempito o los invito a la Unión Nacional de Ciegos del Perú, UNCP, que está en Plaza Bolognesi, me parece. Ahí están ubicados. Uno, si quiere donar una hora de su tiempo, puede ir al banco de lectura. En ese banco de lectura uno puede en una hora leer. Hay bastantes personas que tienen una discapacidad visual que quieren, muchos de ellos, acceder a información que es muy valiosa, y me pareció muy, muy bueno. Uno va y da una hora. En esa hora uno lee un libro, ya sea el libro que es de la persona, de su interés de ellos. Me tocó leer para un abogado y para una persona terapista físico, sí, era masajista, y querían textos específicos. Lo que sí me llamó la atención es que usaron la grabadora para poder grabar mi voz todo mientras yo daba lectura a ello, y ellos les servía para poder en otro tiempo y poder reforzar lo que ellos estaban estudiando o el punto específico que ellos querían, ¿no? En este caso querían aprender. Entonces, este banco de lectura y ese recurso de la grabadora es muy importante para poder reforzar sus aprendizajes. Tenemos la lupa,
para los estudiantes que sean con baja visión. Y en este caso también tenemos el JAWS, que es un sistema, es un software lector de pantalla para ciegos o personas con visión reducida. Entonces también podemos ver que hay recursos específicos y también como el bastón. Continuamos, por favor. También encontramos el punzón, el juego de escuadras, que en este caso tienen relieves y nos va a poder, vamos a poder ubicarlo y poder utilizarlo de manera adecuada. Si continuamos. La computadora adaptada. También hay unas pantallas especiales para poder aumentar la imagen de la pantalla de la computadora. Y también vemos que el mouse también puede estar adecuado, y el teclado también. También los gráficos tienen que estar en alto relieve para poder percibir, en este caso, ¿no? Vemos que hay texturas en el gráfico. Adaptaciones a nivel pedagógico. Entonces vemos que ya hemos visto a nivel de acceso, cómo el estudiante va a acceder a este aprendizaje, cómo va a acceder tanto a nivel físicamente, a nivel estructural, ya hemos visto. Ahora vamos a ver este nivel que es del nivel pedagógico. Ahí vamos a ver mucho lo que son vamos a ver adaptar a nivel de materiales, sí, disculpe, a través de materiales, estrategias metodológicas, gracias, evaluación de instrumentos y el tiempo. Todo ello va a ser lo que nosotros podamos ver a nivel pedagógico y realizar esas adaptaciones tan significativas para nuestro estudiante con discapacidad. Entonces, vamos a ver esta experiencia de atención a esta necesidad educativa asociada a la discapacidad. En el caso de una estudiante, ella es María Mariña Chuima, del CEPRO Técnico Sanitario, en la UG05, me parece. En este caso, este estudiante es un caso de un estudiante con discapacidad intelectual. Sí, seguimos. Vamos a voy a dar lectura a este caso de este estudiante. Gracias. Cuando María es una estudiante de 18 años con diagnóstico de discapacidad intelectual, ingresó al aula por primera vez. ¿Cómo entró María? Se notaba el temor de su mirada, rostro y gestos, se mostraba nerviosa y con ganas de huir del lugar. El deseo de María era establecer un negocio donde podría vender sus productos, como el cual pueda salir adelante y dejar de sentirse menos por su discapacidad. Anhelaba aprender y a preparar panes, postres, pasteles y luego contar con un kiosco donde pueda venderlos. Quería ser una persona incluida en el campo laboral, que le permitiera sostenerse por sí misma y ser útil a la sociedad. De igual manera, sus padres anhelaban que fuera una persona independiente y sea capaz de defenderse ante la adversidad. Con el fin de ayudarla a cumplir sus sueños, la docente, con el apoyo del profesional del SANE, realizó las adaptaciones necesarias en aspectos de la evaluación, metodologías, estrategias y materiales educativos. Una de las principales acciones fue elegir a una compañera como estudiante tutor para que le ayude a realizar diversas actividades y entender mejor las clases. De esa forma, María aprende nuevas recetas, memorizando el proceso y luego de practicándolo varias veces, ella puede adquirir eso, ¿no? Sí, involucró a las compañeras de María para que sean más tolerantes con ella y comprenda que como ellos es un ser humano con sentimientos y los mismos derechos que todos. Se establecieron varias tareas en equipo para que empiece a formar parte del grupo y comience a desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Gracias a estas acciones, María ha logrado integrarse al grupo, interviene de manera entusiasta y sale a la pizarra cuando le pide la docente, parece otra persona. Ahora tiene una autoestima elevada y desea participar en las diversas actividades que se realizan en clases o en el set. Lo que más deseaba se está convirtiendo en una realidad, ya que comercializa por casa sus productos, gestionar ellos mismos, trabajar en equipo, desarrollar sus habilidades sociales,
ha hecho de verdad que estudiantes que en el principio del módulo, al comienzo del año, venían con papá o con mamá, al año siguiente o culminando el año se desplacen solos, conozcan el manejo y el uso del dinero, manejen la calculadora, se transportan de manera independiente. Y ese es el paso que queremos, porque el próximo paso va a ser la colocación laboral, tanto como nos indicaba Yadira, a nivel de inclusión laboral o inclusión familiar, pero que sean personas que aporten a su sociedad. Entonces, ya viendo esta respuesta educativa, vemos la adaptación a nivel pedagógico. Entonces, hemos visto que está ubicado, según este caso, en el CEPRO Técnico San Hilarión, Región de Lima, UG5, y el módulo elaboración de productos de pastelería, ¿no? 300 horas, de marzo a julio, y con una duración de 90 horas, y el profesor, ya ahí, ¿no? Como ejemplo lo ponemos al profesor. Entonces, en este caso, la estudiante, el tema específico va a ser la masa de hojaldre de 2 láminas. Y para ello quiero que observen que se hace con esta adaptación y a ese nivel pedagógico, porque es a nivel donde nosotros de cierta manera no le vamos a dar textualmente, sino con apoyos visuales, como pueden ver. Entonces, para esta masa de hojaldre va a utilizar 500 gramos de harina de repostería, mantequilla, agua, pizca de sal. Pero son imágenes que ellos lo identifican, lo asocian y es más fácil para que ellos puedan recordar y puedan aprender los ingredientes que van a necesitar para su masa de hojaldre. Sí. Vamos a ver, y vamos a ver este doble adaptado, que este diagrama comprendemos rápidamente de manera general y el tipo de problema que vamos a resolver. Entonces, vemos el proceso, este diagrama, entonces vemos que es primer paso, verificar la calidad, y como segundo paso, ya cambiamos ahí, es agregar el agua, la pizca de sal y la harina. En el tercer paso vemos que es amasar, y ahí está la imagen donde él fácilmente puede asociar. El cuarto paso es agregar ya la mantequilla, ¿no? Y el quinto paso es esta masa que ya está esparcida, ¿no? Todo vamos a hacer en forma de cruz, se va a envolver. El sexto paso es alisar, y con el apoyo del rodillo u otros utensilios que vaya a necesitar. Y va a doblarlo 5 veces, y como último paso va a doblarlo y va a proceder a cortar. Esta masa se puede guardar en la refrigeradora, se puede guardar para otra opción si él quisiera o si le ha quedado más. Entonces, más que ello, vamos a ver que el apoyo visual es muy importante para nuestros estudiantes, especialmente para este estudiante que era con discapacidad intelectual. Y los pasos se hacen bien específicos y precisos para que él pueda tener. Como han visto, era la cantidad de pasos, era el verbo que se está poniendo ahí, y en este caso, o la acción, y acompañada de una imagen. Para que, ¿no? En 7 pequeños pasos el estudiante pueda saber cómo elaborar su masa de hojaldre. Entonces, ya hemos visto a nivel pedagógico, y ahora vamos a ver a nivel de adaptaciones a nivel curricular. Vamos a ver. Vamos a ver la programación curricular. Bueno, ya sabemos dónde está ubicado, en el CEPRO, Técnico San Hilarión. La familia, es un CEPRO a nivel de referencial, ¿no? Familia profesional, hostelería y turismo, ocupación, opción ocupacional, asistencia en panadería y pastelería, módulo elaboración de productos de pastelería, ciclo básico, 300 horas, marzo de 2019 y término mayo de 2019, 35 sesiones, etc., ¿no? Y la docente y el director. Entonces, vamos a... Sí, continuamos. Entonces, vamos a ver la articulación al referente productivo y educativo. Entonces, vemos la competencia. Vemos también que de la competencia desprendemos las unidades de competencia. Más que todo, el referente productivo y educativo explica la competencia requerida para el desempeño de una ocupación, la misma que el estudiante debe lograr tras concluir el módulo en una ocupación laboral. Este
Este referente describe las funciones de aquella persona que desempeña de manera eficiente en un contexto laboral específico, claro, de acuerdo a los criterios de calidad definidos, ¿no?, en el sector productivo, como hemos visto, y formulados por expertos y empresarios, se supone, ¿no?, referido al sector, ¿no? Para la planificación curricular del módulo ocupacional se toma el siguiente referente, como hemos visto, ¿no? La unidad de competencia, las realizaciones, los criterios de realización. Entonces, ¿qué es una competencia? Describe aquellos requerimientos de clasificación que debe mostrar una persona durante el cumplimiento de determinadas funciones correspondientes a una ocupación y según los estándares de calidad esperados y definidos en el sector productivo. ¿Y qué serán las realizaciones? Son los desempeños esperados de una persona en proceso formativo, según la perspectiva del sector productivo, como hemos podido antes ver. Establece los comportamientos esperados de la persona como resultado de actividades de trabajo que socializa. ¿Qué son los criterios de realización? Son especificaciones o estándares de calidad para que cada realización desempeñada por el estudiante repercuta favorablemente en las características finales del producto. Y también pueden ser las prestaciones de servicios requeridos por determinada área ocupacional. Estos criterios se expresan a nivel aceptable de realizar que satisface a su vez un objetivo de las organizaciones productivas. En este segundo nivel que vemos ya en amarillo, vemos a nivel de competencia, realiza procesos industriales en este caso, un ejemplo, confección, y los módulos que va a desarrollar en esto van a ser el patronaje, ¿no?, habilitado, que va a dar a su vez la medición, el trazado, el corte, y a su vez va a desprender, que son las capacidades terminales, y a su vez va a desprender a los criterios de evaluación, que es el tendido, el trazado, la verificación. Entonces, lo que está con amarillo es lo que va a realizar en este punto, y se está desglosando también las capacidades terminales y en los criterios de evaluación. Pero vamos a ver en el ejemplo que hemos visto anterior de los estudiantes cómo podemos ver ese a nivel curricular, y vamos a ver las adaptaciones curriculares en la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, vemos los pasos para la programación de la unidad de la competencia, según la contextualización, ¿no? Es la etapa en la cual se de las unidades de competencia que sustentan el módulo. Y acá nos dice, ya hemos escuchado al inicio, ¿no?, que era una adecuación y que era una adaptación. Entonces, esta contextualización a nivel de la programación de la unidad de la competencia vamos a adecuar, y esto a su vez va a enriquecer el referente productivo, ¿no? Y eso va a la norma y las bases legales. Bueno, la última, el decreto supremo 004-2019, que es a nivel estructural del sistema educativo nacional, en la modalidad de ETP, que bueno, por esta coyuntura ya se vienen cambios a nivel de esta modalidad, y ya enmarcado, porque ETP pues no tiene aprender en casa, sino es más que todo, es una educación a distancia, y es la resolución viceministerial 157, es una orientación para el desarrollo del sistema educativo en los CEPROS, en esta coyuntura de educación a distancia. Entonces, todas esas bases normativas, legales, políticas, ¿no?, esas bases normativas van a conllevar a que esto pueda adaptarse a las necesidades o intereses de los estudiantes. Si vemos con estudiantes con discapacidad, pues estos tienen que adaptarse a ellos. También va a tener como referencia el mercado laboral regional. Tenemos que ver cuál es la demanda y qué coyuntura hay para que pueda desarrollarse esta competencia. La capacidad instalada a nivel de CEPRO y los avances en ciencia y tecnología. Ahora, vamos a contextualizar eso en la unidad de la competencia. Según vemos el Catálogo Nacional de Ofertas Formativas, que ahora está enlazado, y eso está colgado en la página
de la modalidad ETP a nivel de Minedu está a la vista de todos, está el Catálogo Nacional de Oferta Formativa. Para ello se desprende la unidad de la competencia, ¿no? Y voy a dar lectura. Elabora distintos tipos de productos de pastelería, aplicando diferentes técnicas de pastelería y repostería, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y de seguridad y higiene de trabajo. Identifica los procedimientos para la apertura de un negocio, pastelería y su derecho y obligaciones laborales. El módulo específico donde va a estar nuestro estudiante que hemos ubicado es elaboración de productos de pastelería. Tiene una duración de 300 horas. Y la unidad de la competencia va a ser hacer, saber y ser. Y lo vamos a poder visualizar más. Sí, la unidad de la competencia. Entonces, vamos a ver que la unidad de competencia describe los requerimientos de la calificación que debe demostrar una persona en el cumplimiento de determinadas funciones correspondientes a una ocupación, según los estándares de calidad esperados y definidos por el sector público productivo, como lo hemos podido ya también visualizar antes. La unidad de la competencia contiene, ¿qué contiene? Contiene el conocimiento, el saber, contiene el procedimiento, el hacer, por eso decíamos esas tres palabras, contiene la actitud, el ser, y la formación complementaria, la comercialización, como también lo pudimos visualizar en nuestro ejemplo. Entonces, ya viendo ese punto de la contextualización del módulo, vamos a ver pues que dentro de ello vamos a encontrar las realizaciones y los criterios de realización. Dentro de las realizaciones organiza sus tareas que va realizando. Entonces, nuestro estudiante organiza sus tareas, elabora distintos tipos de productos de pastelería, aplicando diferentes técnicas de pastelería, repostería, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y de seguridad e higiene en el trabajo. Todo esto es una realización que nosotros vamos a proyectar, nos vamos a contextualizar nuestro módulo, y los criterios de realización identifican las tareas de trabajo, equipos, utensilios e ingredientes de acuerdo a las funciones y procesos. Realiza y elaboración de productos de una masa, en este caso era nuestra masa hojaldre, cremada y batida empleando los utensilios y procedimientos técnicos. Ahora sí, tal como está, porque esto está, y esto ustedes ya lo contextualizan, lo observan, ya lo tienen ustedes, y en este caso es tal cual. No vamos a modificar, no vamos a hacer algo paralelo, no, porque ya estaríamos desvirtuando entonces nuestra programación a nivel curricular, nuestros módulos. No podemos tocar. Donde sí vamos a hacer las adaptaciones a nivel curricular, las capacidades terminales tampoco. Las ponemos, las seleccionamos de acuerdo a lo que nosotros vamos a contextualizar en nuestro módulo. En este caso, ustedes pueden ver hay una serie de capacidades terminales a condición del taller de pastelería, y los reconoce como procesos básicos: elaboración de productos de pastelería con una masa cremada, elaboración de productos de pastelería con una masa batida, elaboración de productos de pastelería con una masa escaldada o fermentada. Y el que está más resaltado con negrito, que es elabora de productos de pastelería con masa hojaldre, es lo que vamos a realizar con nuestro estudiante. Entonces estamos resaltando con un negrito, ¿no? O con un negrito estamos resaltando. Y continúan otras más capacidades terminales. Ver un poquito más para que puedan ver los docentes, si se puede maximizar, y yo te agradecería. Si no, ya, bueno, entonces, gracias. Entonces, vamos a ver ahí, lo que está con negrito es lo que vamos a resaltar, lo que vamos a trabajar, y lo que está con verde es la adaptación que hemos realizado. Entonces ustedes van a poder visualizar. Entonces vienen a nivel de, digamos, de monitoreo, más que ello, a nivel de evidenciar lo que hemos adaptado, podemos utilizar de esta forma. Podemos, nuestros criterios de evaluación, resaltarlos con otro color
y para que se vea esa adaptación que hemos realizado. Por ejemplo, identifica las tareas de trabajo en equipos, utensilios e ingredientes de acuerdo a sus funciones de proceso. Mi estudiante con discapacidad intelectual, de repente para eso voy a adaptar. Y entonces, identifica las áreas de trabajo, lo de verde. Identifica las áreas de trabajo, con apoyo iconográfico y supervisión, lo que hemos podido observar. Ya, vamos acá al punto abajo, que está al costado del número 5, identifica técnicas al costado de acá. Voy a cambiar en mi práctica pedagógica, ya teniendo conocimiento sobre las adaptaciones de acceso a nivel pedagógico o a nivel curricular. Y, sí. Yadira, creo que vas a ver la asistencia. A ver, te doy pase, Yadira. Gracias. Muy bien, Miguelitos. Ya puso ya el Padlet. Muy bien. Justamente antes de participar con este compromiso, porque ya estamos llegando al cierre, por favor que podamos colocar el registro de nuestra asistencia y también la encuesta de satisfacción. Para nosotros es importante recoger esto, ¿no? Para saber con cuántos hemos